Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 21 de agosto. Vamos a ver la palabra en Romanos capítulo 12, versículos 9 al 14. El título del devocional de hoy es El amor sea sin fingimiento. Ahora hemos estado viendo la palabra en el libro de Romanos y ayer en versículo 1, versículo 2, vimos que el apóstol Pablo hace una exhortación a los cristianos en Roma. Dice, por las misericordias de Dios. A la luz de todo lo que hemos visto en los capítulos 1 al 11, el glorioso evangelio y la gracia inmerecida que Dios nos ha mostrado, tenemos que ser transformados y no conformados a través de la renovación de nuestro entendimiento, ofreciendo nuestras vidas como un sacrificio vivo a Dios, discerniendo su buena y perfecta voluntad para nuestras vidas. Entonces, si los capítulos 1 al 11 hablan de la teología, vimos que los últimos versículos del capítulo 11 hablan de la doxología. La teología nos tiene que llevar a la alabanza, a la adoración, y esa alabanza y adoración de Dios debe de llevarnos a vivir una vida santa, agradable a Dios. De la teología a la doxología, luego a la ortodoxia, a la práctica correcta ante Dios, hacer su voluntad, vivir una vida santa y agradable ante Dios. Y vimos entonces ayer que tenemos que entregar nuestra vida como una ofrenda viva a Dios. Tenemos que ser humildes, tenemos que usar los dones que Dios nos da para edificar el cuerpo de Cristo. Y luego hoy seguimos con el tema del amor. Si vemos en 1 Corintios 12 se habla de los dones y luego 1 Corintios 13 habla sobre el tema del amor. Igual aquí vemos en el libro de Romanos. El apóstol Pablo habla de los dones que recibimos y esos dones deben de usarse para amarnos mutuamente dentro de la iglesia. Entonces los versículos 9 al 13 hablan del amor que tenemos que practicar dentro de la congregación entre los hermanos en Cristo Jesús. Y empieza con las palabras del apóstol Pablo: el amor tiene que ser sin fingimiento, ser genuino, ser real. Y esa idea la encontramos en muchos pasajes bíblicos. Encontramos, por ejemplo, en Juan 13, versículos 34 al 35, un mandamiento de Cristo Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O en 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 1 Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros amor ferviente. Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, si la teología correcta nos lleva a tener una relación reconciliada con Dios, una relación vertical con Dios en alabanza, adoración y amor a Él, entonces también tenemos que vivir una vida que en la dimensión horizontal es de amor hacia las demás personas. Dice en Romanos 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor debe ser sin doblez. No debemos de ser hipócritas. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia y porque sabemos que tenemos que amarnos, vemos a una persona que no nos cae bien? Él me ofendió, ella me faltó el respeto. Ay, hermana, ¿cómo está? Hermano, Dios lo bendiga. Un amor fingido, que no es genuino, que no es real. Nos ponemos una máscara falsa para fingir ser algo que no somos, fingir mostrarle un amor a la gente que no tenemos. Mostramos amor con una sonrisa, pero en nuestro corazón hay rencor, hay odio, hasta estamos apuñalando a la persona en nuestra mente. Yo sé que son imágenes fuertes, pero Jesús dice que cuando odiamos a una persona, que somos homicidas, que estamos matando a esa persona. ¿Verdaderamente amamos a los hermanos con el amor que hemos recibido de Cristo Jesús?
ese amor sacrificial, ese amor puro, ese amor humilde y no fingido. El amor sea sin fingimiento. Y el amor no es solamente cubrir los pecados, no es solamente decir todo está bien, yo te perdono. No, a veces tenemos que confrontar a la persona en amor, para el bien de la persona. Nosotros podemos perdonar a la persona, decir, no, en serio, de corazón le perdono y yo no le voy a guardar rencor. Pero si esa persona sigue cometiendo ese error, ese gran pecado, entonces por eso dice, el amor se hace fingimiento y sigue, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dice en 1 Corintios 13, 4 al 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Sí, pero cuando una persona nos falla, enamora a esa persona y para la gloria de Dios tenemos que confrontar a la persona. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor también es corregir. Santiago 5, 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es la misma expresión que vimos en 1 Pedro 4, 8. Cubrir multitud de pecados en amor a veces es perdonar a la persona. Si sabe que no le voy a guardar rencor, ni me voy a acordar de ese pecado, le voy a perdonar de todo corazón. Pero aquí la expresión cambia un poco de sentido, porque aquí está hablando de que cuando corregimos a la persona y esa persona se arrepiente de corazón, esa persona se refugia en Cristo y la sangre de Cristo cubrirá la multitud de pecados de esa persona y esa persona será salva. Entonces tenemos que orar y pedirle a Dios, Dios, deme sabiduría para discernir bien si esto es algo que yo debo de perdonar y ya dejarlo atrás, olvidarme y ya perdonar de corazón, o si es algo que debo de yo corregir en mi amado hermano. El amor también sabe corregir y guiar a los demás hermanos en amor, en justicia, en la verdad. Dice en el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Un amor fraternal, como si fuéramos hermanos de sangre. Y si somos hermanos de sangre, por la sangre de Cristo Jesús, debemos de amarnos de tal manera. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Me acuerdo de la palabra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que Jesucristo también, siendo Dios, fue tan humilde que nos dio honra y honor a nosotros y pensó en nosotros al entregar su vida en la cruz. Así de sacrificial debemos de ser nosotros en nuestro amor fraternal entre hermanos en Cristo Jesús. Luego dice en el versículo 11 al 13 el apóstol Pablo cómo tiene que ser ese amor fraternal. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Vemos una vez más lo que vimos en 1 Pedro 4:8. Fervientes, con pasión, con celos, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todo esto dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está hablando a los cristianos en Roma. Y dice aquí la palabra que tenemos que servir a los hermanos como si estuviéramos sirviendo al Señor. Ahora llegamos al versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahora yo creo que aquí empieza una sección diferente que sigue hablando sobre el amor, pero el amor hacia las personas que están afuera de la iglesia. Aunque sí, puedan haber hermanos dentro de la iglesia que nos persiguen, pero yo pienso que empezando en el versículo 14 el apóstol Pablo empieza a hablar sobre un tema un poco diferente. Ahora sigue hablando sobre el amor, pero a los que no conocen a Cristo, a los que nos tratan mal, a los que se burlan de nosotros por nuestra fe. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y así el apóstol Pablo empieza a hablar sobre el amor que ama hasta nuestro propio enemigo. Y el apóstol Pablo obviamente nos puede decir esto porque Dios nos amó a nosotros primero, siendo nosotros sus
enemigos. Acuérdense que Dios nunca nos llamará a hacer algo que Él ya no ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Dios dice, perdona, porque Él nos perdonó. Dios nos dice, ama a tu prójimo, porque Él nos amó a nosotros. Así que oremos para empezar el día de hoy. Señor, gracias por tu palabra. Yo reconozco humildemente que me cuesta mucho amar con un amor sin fingimiento, un amor real. Deme el corazón de Cristo Jesús. Eso es lo que más me hace falta. Claro, sí, me hace falta paciencia, me hacen falta muchísimas cosas, compasión, pero de todas las cosas lo que más me hace falta es el amor. Y quiero acordarme de tu gran amor hacia mí en Cristo Jesús primero, para yo poder alabarte, adorarte, amarte a ti y amar a mi prójimo con el mismo amor de Cristo Jesús. Ayúdame a poner en práctica la palabra de hoy. Oremos de esa manera para empezar el día viernes. Dios los bendiga y estaremos viéndonos mañana a las 6 de la mañana para empezar el día con nuestra oración matutina. Dios los bendiga, amados hermanos y hermanas.